Mi nombre es Daniela Durán, soy del área de sostenibilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Cusique y pues hoy lo que les vamos a contar es eso, esta experiencia de cómo llevar toda esa gestión de contacto con la gente a datos a través de un tablero con estos indicadores más relevantes en la contribución de sostenibilidad. Bueno, contarles el perfil de COSICE para hacer esa idea de qué organización tenemos de frente. Es una cooperativa de ahorro y crédito abierta. Significa que cualquier persona puede ser asociada a la cooperativa de cualquier sector, perfil rural, urbano. Entonces, eso nos da un reto de diversidad importante, naciendo en la zona norte, pero expandiéndonos a todo Costa Rica. Ya estamos a las puertas de cumplir 59 años. Eso habla de una trayectoria importante. Y bueno, hoy somos 400 colaboradores, 24 puntos de servicio en el país de infraestructura física. Llegamos a todos los rincones a través de las plataformas tecnológicas y un volumen de activos de unos 306.000 millones, un poco para hacer ese perfil de la organización. Aquí la distribución geográfica, mucho hacia el norte por haber nacido en zona norte. Esa ha sido como la expansión física más importante, pero lo que me gustaría más dejar muy bien en ese perfil es esta composición de la cartera que ya nos empieza a dar un hallazgo, una luz en cuanto a esos datos. La mayoría de organizaciones financieras intermedian en la parte de consumo, pero en producción, en esos créditos que financian actividades productivas no es tan común. Y en COSI que más de, bueno, uno de cada tres y en aumento son a ese sector. Entonces ahí ya hay una alerta de que hay mucho desarrollo a través de la gestión o la figura de producto financiero de COSIC. También se compone de crédito sobre ahorro, crédito de vivienda y una gran parte también de consumo, crédito o préstamo personal, que viene también a cumplir soluciones a estos asociados productores principalmente. Entonces aquí ya hay una evidencia de una cooperativa orientada a desarrollo, a personas que tienen alguna actividad. Y lo que ha pasado es que estar en el norte del país, un poco más alejados del centro y de la urbanidad, ha hecho que estos asociados vengan acá no solo con una necesidad financiera, sino también necesidades de vivienda, en necesidades de educación, en salud, en otros temas. Y la cooperativa entonces ha creado programas de respuesta, porque mi asociado en su bienestar necesita algún apoyo. Y también la diversidad de tener personas desde los 0 años hasta más de 100 nos ha hecho construir productos, servicios adaptados. Niñez y juventud, aquí se ve el icono del programa, es un programa ya con casi 40 años de estar asociando jóvenes, niños pequeños y bueno, acompañándolos en formación financiera, cooperativa y toda la formación que un joven necesita. Generación Dorada, al tener ya casi 60 años de existir, hace que muchos asociados ya tengan una madurez y una experiencia importante que también se busque que pongan al servicio de la cooperativa. Así que mujer, igual, en datos teníamos evidencia de brecha de acceso, cómo hacíamos para tener programas de respuesta para ir cerrando poco a poco esa brecha de acceso a financiamiento principalmente. Y las pymes, por ser un porcentaje tan alto, empezaron a requerir no solo el financiamiento, sino acompañamiento técnico, asistencia. Y bueno, cómo empezamos a conocerlas mejor ha sido parte de ese programa de acompañamiento. Vivienda, pues sí que después de las mutuales, MUCAP, en Costa Rica hay presupuesto de gobierno para vivienda social, después de las más grandes como MUCAP, y la Mutual Alajuela está COSICE con el tercer presupuesto más importante de gestión de esos fondos de gobierno hacia las personas, haciendo esa intermediación para que logren las personas acceder a esa vivienda. Finanzas Plus es un tema de educación financiera. Ahí está nuestra principal huella, por llamarlo de alguna forma, la parte financiera de las personas, cómo hacemos para ir revirtiendo, ayudándoles a tomar mejores decisiones. Y en ambiente, por supuesto, es el entorno en el que nos desarrollamos, hacer todo esto y toda la operativa con buenas prácticas. Entonces, con este perfil que habla mucho de datos, no solo financieros, sino también de impacto socioambiental, cómo empezábamos a saber qué era esa contribución y cómo poder rendir cuentas sobre ese impacto. Aquí está una evidencia de ese ser o de ese modelo cooperativo en el que nosotros estamos. Ser cooperativa hace que muchas personas por la democracia cooperativa sean las que tomen las decisiones por la organización. Entonces tenemos una asamblea en la que se presentan anualmente todos los informes y se toman las decisiones más importantes. Ahí es donde necesitábamos empezar a llevar no solo estados financieros y el tema de la gestión o propiamente económica de la cooperativa, sino empezar a visibilizar y a que las decisiones también se orientaran en esa estela de desarrollo social y ambiental que acompañan a lo económico.
Entonces, con estas partes interesadas primarias y además toda la comunidad, empezamos ese reto de lograr tener unos informes de gestión, eso que les decía al inicio, cómo podemos cada día llevar un poco más de datos de esa contribución. No sé, pues, el acompañamiento que nos han dado a través de Expantia sobre ciencias de datos y modelos, bueno, cómo logramos que toda esa experiencia que ya empezábamos a tener en modelos predictivos y demás para la parte financiera, cómo llevarlo también aquí a lo social. ¿Cómo logramos un sistema de información que nos estandarizara todas esas métricas sociales y ambientales en nuestras contribuciones en esa línea triple de económico, social y ambiental? Entonces, ese fue uno de los propósitos, crear estándares para lograrlo, que sea un lenguaje universal que me pueda ir midiendo periodos, cómo voy evolucionando en un tema y cómo voy cubriendo esos asuntos que nosotros llamamos temas materiales o prioritarios para la organización en esa gestión socioambiental. Y también ir construyendo un repositorio de información, porque no solo sostenibilidad necesita de esos datos, sino que nosotros también recibimos recursos de otros entes que nos evalúan y que vienen a hacer revisiones, o la superintendencia, los reguladores. Entonces teníamos un múltiple demanda de cuestionarios, de evaluaciones. Entonces, ¿cómo hacíamos para que en un solo lugar estuviesen todos esos datos y pudieran responder a las demandas de esa información? Bueno, ¿cuánto estoy contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible en este formato? Y aquí está la información. Nosotros reportamos de conformidad con el reporte de iniciativas globales de gestión, que es el GRI, son estándares. También, entonces, ¿cómo integrarlo ahí? O, por ser cooperativos, la DGRV es un organismo internacional de Europa, donde vienen a apoyar cooperativas de Latinoamérica y tienen sus propias mediciones de balance social. Entonces, estos son tres ejemplos de varios formatos en que nos solicitaban información. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso esté en un solo lugar y a un clic y pudiésemos pues tenerlo lo más estándar posible? Ahí fue donde presentamos este reto al equipo de Xpantia. Y bueno, no sé si estábamos hablando en español o en qué idioma, pero fue un reto bien lindo de exponer porque tampoco teníamos la claridad o la conciencia de la necesidad en concreto. Entonces se vuelve más ambiguo cuando es un proyecto de datos, pero en realidad no sé cuáles son esos datos, todavía no lo teníamos claro cuando lo presentamos del todo, y el formato, el origen. Entonces aquí presentamos este reto, que bueno, el equipo lo hizo extraordinariamente bien, nos entendieron, pudieron leer la necesidad y nos traen a la mesa este esquema de toda esa necesidad que les expusimos, que ni siquiera para nosotros en ese momento era tan clara. Nos presentaron, ok, esto es lo que se necesita. Bueno, tenemos ya bases de datos, diferentes fuentes de información, incluso algunos otros softwares que miden algunos temas ambientales, qué sé yo, incluso PDFs, prosas, o sea, de múltiple formato. Esto es lo que disponemos. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, integrar todo esto para lograr calcular cuántos indicadores tenemos, validar la calidad de esa información y eventualmente llevarlo a los formatos de esos estándares que nos estaban pidiendo. Mucho aquí estaba a la luz del sistema de GRI, que son como los estándares más globales y que integran todo, que tienen esa triple línea social, ambiental, económica y de gobernanza. Y pues bueno, para luego al final lograr tener esos usuarios expertos en el consumo, bueno, en la carga de los datos, en el consumo y por supuesto pues lograr ese objetivo grande de tener un solo lugar para toda esta información. Ahí fue donde empezamos a esquematizar este proyecto y bueno, llegaba esa entrada de datos donde empezábamos a cargar nosotros en Excel prediseñados con el formato de los indicadores en un Oncloud donde ahí esto alimentaba la base de datos que eventualmente desplegaría ese tablet. Entonces, así es un poco la vista de ese previo que nos llevó a construir y aquí adelante, bueno, está esa clasificación de acuerdo a la organización, bueno, cómo vamos a desarrollar esa clasificación de indicadores. Nosotros para la entrada de datos seleccionamos esta clasificación, que son como las grandes áreas de la organización, tiene que ver mucho con esos datos que previamente nos disponen los estándares de GRI. Entonces ahí está perfil de la organización, el gobierno corporativo por ser una organización cooperativa, todas las áreas de control. Luego viene ya por las direcciones, que ahí sería operativo, financiero, comercial, y ese gran tema que eran los sociales, que es donde íbamos a empezar a construir información todavía más sin formato, por llamarlo de algo. Luego, la misma sección aplicaba esa clasificación para la validación
y posteriormente un despliegue en el tablero, ya propiamente en esa triple línea económica, ambiental y social, en cuanto ya la visualización que queríamos lograr. Aquí hay un pequeño video que me gustaría mostrarles de cómo el tablero funciona, ¿verdad? Ya con esto que les venía contando, con las clasificaciones que nosotros creamos. Aquí se puede ver un poco los periodos. Aquí mostrarles tal vez esa entrada de datos, la clasificación que les contaba, ¿verdad? Aquí para cargar esos datos responden a esa clasificación previa que diseñamos. Ahí se ve mucho el formato en el que es el mismo formato de los Exceles que se cargan, ¿verdad? Que lleva su tipo de fuente, las áreas donde las personas pueden introducir valores, cuáles eran propiamente códigos del estándar y esos formatos, la gente poco a poco empezó a recibirlos y a, bueno, ya cargarlos y dar esa vuelta con la información completa donde nosotros podíamos venir e ir monitoreando la carga de esos indicadores para eventualmente, bueno, ahí también nos indicaba cuando algo no está completo, aparece rojito, bueno, falta aquí algún campo en blanco, alguna cosa que corregir para dar ya posteriormente el despliegue a la visualización desde el tablero por esa clasificación en triple línea y además los temas sociales que nos interesaba destacar. Ahí está un poco la vista de cómo ya el tablero muestra, y se pueden ver, hay formato texto, formato imagen, gráfico, cómo ya cuando eso está validado y listo, puede funcionar para estos usuarios que consultan y que hacen pues la descarga de esos contenidos. Pues básicamente ahí está ese video que mostraba el uso. Y aquí un poco que creo que es importante porque ha sido de lo que más hacemos mención a la gente que recibe o que es responsable de devolver información, que esos formatos tienen que cuidarse tal cual se les pide el valor, si se les pide que es una fuente texto, sea texto, que si es una fuente de alguna referencia o algún link, que sea así, si es imagen, que se respete ese formato para que pues a la hora de validar pues esté correcto. Entonces, que el sistema igual nos muestra cuando hay algún campo en blanco o alguna cuestión que corregir antes del despliegue. Aquí eso que les contaba que para nosotros es maravilloso, ya cuando venimos de toda esta construcción, que sobre todo para los que somos de áreas sociales, es un poco más intangible verlo ya en una vista de tablero, con formatos que incluso permiten imagen, gráfico, ya es un gran contenido para el producto final, que para nosotros es el informe anual y de ahí pues se despliegan los demás usos. Pero este es un poco para tener esa vista, que hay múltiples formatos y por supuesto el tema que a ustedes les ocupa, que va más hacia el desarrollo. Es un proyecto que contiene pues toda la documentación y la formalidad, que siempre pues nuestro aliado y proveedor nos entrega el proyecto terminado con toda esta formalidad y documentación sobre el proyecto. Y también contarles que este proyecto, pues como les decía, ya la organización tenía madurez en el tema de desarrollar modelos. Más bien la parte social era como ese área más subjetiva que tal vez no había dado el paso, pero esto sucede en medio de una gran madurez o una gran disponibilidad de modelos que tiene la cooperativa. Este solo es una vista de ese centro de analítica e inteligencia artificial con el que cuentan las diferentes áreas de la cooperativa para ir viendo la cartera, la eficiencia operativa, temas de anticipar prepagos, todo lo que se quiera. Hay una gran cantidad de tableros y este de indicadores de sostenibilidad viene a sumarse a este repositorio de información. Ahora el reto es que las personas pues desarrollen competencias para utilizarlas y que pues se convierta en una herramienta de uso diario, funcional y que pues yo creo que es eso, es la usabilidad, porque los modelos están y han sido pues para el negocio y en general para todas las áreas sociales y la operativa de la cooperativa una gran herramienta de ayuda. Aquí contarles también que, bueno, dentro de este éxito, como les decía al inicio, veíamos esas caras de signo de pregunta, ahora qué es lo que me están pidiendo, tal vez cómo lo vamos a hacer, no tener como, cuando yo sé que voy a correr una maratón y voy por X cantidad de kilómetros, pues es relativamente claro, bueno, ya falta esto, me mido así, pero ahí el reto era estimar, ¿verdad? Eso, entonces, ¿cómo estimábamos cuál era esa distancia? Entonces ahí fue una clave de éxito que el equipo pues tuvo la capacidad de superar esa complejidad al inicio, e irlo desarrollando en ese esquema de, bueno, este va a ser la ruta y llevar esas iteraciones, ir de vuelta, corregir, venir y resistir. Es una carrera de resistencia, esto definitivamente, por eso lo comparo con la maratón. Yo creo que fue esa tolerancia, bueno, aquí no era en línea recta, era en zigzag el camino, vamos de vuelta, ir, venir,
pero siempre con esas ganas de que funcionara, con ese apetito de innovación, de ir hacia adelante. Y bueno, esa cultura previa que también tenía la organización nos ayudó mucho, socializarlo internamente, hacerle entender a la gente que una vez listo, esto iba a ser una gran herramienta de gestión, no solamente es para rendir cuentas, no es que me va a aliviar el camino y cuando vengan estas consultas yo tengo un lugar completamente trazable y seguro de dónde obtener esa información. Y bueno, la mejora continua, es decir, esto no acaba, iniciamos en plena pandemia, pero esto es pan de cada día, cada vez vienen cambios o vienen nuevos indicadores, entonces el sistema es un sistema vivo que debe de estar actualizándose, incluso los estándares de GRI tuvieron una publicación en 2021 que todavía y nosotros estamos trabajando en que el tablero pues vaya adaptándose y respondiendo a cualquier actualización. Y por supuesto, ¿verdad? Para invertir en este tipo de proyectos se necesita mucha confianza de la dirección de la organización, sobre todo que el proveedor más que eso, porque la palabra definitivamente es una persona de confianza, un equipo de confianza que esté acompañando, orientando, asesorando y que se convierta en ese gran soporte para que esto pues logre salir bien, como es el caso de este tablero que ha sido en la cooperativa una grandiosa herramienta. Aquí, el producto final, yo creo que cuando yo veo esta imagen es tan satisfactorio, ¿verdad? Yo imagino lo que hay detrás, porque, ¿verdad? Nosotros no entramos hasta la programación, pero entender que todo esto, todo este sistema de información permite que de manera más trazable, con menos errores y con más calidad, se pueda entregar a la comunidad de partes interesadas el informe de gestión, que es consulta pública en la web, incluso para, como les decía al inicio, para los supervisores, igual para cualquier delegado en general, cualquier persona que quiera informarse de la cooperativa, cumple un principio de transparencia también y de rendición de cuentas y ver el producto listo pues es para nosotros un orgullo saber que estos sistemas alimentan la información que está ahí con estos principios y pues con esa calidad de la información. Aquí también contarles que la organización ha venido trabajando no solamente en esa cultura de modelos y demás, sino que también estamos desarrollando este proyecto en medio de un cambio de core. Eso hace que el apetito y la disponibilidad también de la gente de entender que entre más pueda lograr automatizar procesos, informes de gestión y todo lo que tenga que ver pues con la tecnología, pero sobre todo con herramientas que simplifiquen el día a día, pues hay una apertura importante y ahí vamos en la conquista. Y también no es excluyente uno de otro, no vamos a esperar que esté listo el core para hacer esto, no, o sea, avanzamos con todo lo posible, pues para que al final eh, se traduzca en eficiencia operativa al servicio de los asociados. Esa ha sido como una pincelada, espero haber cumplido en tiempo de la experiencia, agradeciéndole siempre al equipo de Expantia que nos ha permitido ver con otros ojos, sobre todo los de área social, que yo les decía, eso uno piensa en la gente, pero entender que detrás de ese informe de gestión hay un desarrollo tan importante en datos, maravilloso. Y otra cosa que no les dije, estamos a las puertas de los 60 aniversarios. Ahora más bien, ese deseo es decir, bueno, vamos a cumplir 60 años y ya más bien hemos ido hablando con el equipo Expantia, cómo empezamos a hablar en datos acumulados el impacto de la cooperativa. Entonces ahí está el reto también de no solo el periodo, el año, sino permitir venir en esas evoluciones de 5 años y ojalá para atrás, que los datos nos den hallazgos importantes para compartirle a la comunidad cuál ha sido la contribución de la cooperativa en 60 años. Cuando usted habla con datos, es distinto ir a pedir un presupuesto, un recurso, es otra visión la que la misma junta directiva ha desarrollado en la cooperativa. Así que, pues, los frutos son muchos, no solo el informe, en la cultura, en la gestión y yo creo que en la capacidad de seguir impactando muchas vidas y en bienestar a través de los programas sociales, los datos han sido claves. Así que, pues, muy complacida que nos hayan permitido más bien contar la experiencia de la cooperativa y ojalá, pues, les ilustre un poco todo ese trabajo que vienen desarrollando.